22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En Primera de Reyes 22:34, la flecha de Acad. Dice así ese texto: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Amén. Pues yo toco varios versículos, necesito aferrarme a ellos, ¿sí? Y voy a hacer una parte, voy a comentarles una parte que ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que les dé a grosso modo una situación que se presenta con el libro de Reyes? ¿Y qué tiene que ver a lo último con este? Porque siempre está alejado del versículo, pues ni tan alejado, pero del versículo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué circunstancias llevaron a esa situación en la cual estamos hablando de la flecha en la cual fue lanzada y penetró, como lo dice en Primera de Reyes 22:34, por las junturas de la armadura o del traje que tenía Acad en ese tiempo? Sabemos que Acad era el rey de Israel, ¿sí? La que se casó con Jezabel. Más que conocido, yo creo que este hombre es más conocido, a pesar de que fue el rey de Israel, es más conocido por quien se casó que como él como rey, ¿sí? Bueno, entonces voy a tomar un poquito, a grosso modo, algo más atrás, y es algo de historia, por así decirlo. De Judá sabemos que tenía un rey, eso es un poquito antes de estar presente el rey Acab, y Judá tenía como rey, si podemos ubicarnos, cuando se hubo las dos divisiones de las tribus, las dos que fueron de Judá, que fueron 2 tribus, y las 10 tribus que fueron del norte. En este momento la historia que les voy a contar a grosso modo se habla de que Judá, rey de Asa, que era del reino del sur, y interviene también el rey de Israel, que es del norte, pero en este momento les voy a tocar el rey de Basa, no de acá. Acá vienen 2 reyes o 2 reinados después muy cercanos al rey Basa. Y en este momento interviene un rey que no es del norte y que no es del sur, es el rey de Siria y se llama el rey Ben-Hadad, pero no es el rey de Asiria. Nosotros interpretamos o creemos que Asiria es lo mismo que Siria. En este momento va a intervenir 3 reyes en lo que les voy a comentar. Judá corresponde al rey Asa del sur, y Israel al rey Basa del norte, y el rey de Siria que se llamaba Ben-Hadad. En estos 2 reyes, más o menos leyendo el contexto de lo que es Primera de Reyes del 15 en adelante, se suscitan unos hechos, ¿sí? Vemos que intervienen 2 reyes, el reino de Judá y el rey de Israel. Estos 2 reyes tienen como
se disputan por así un aliado en común, que es donde interviene el rey Baasa, que es el rey de Siria. ¿Quién realiza primeramente esta alianza con ese rey? Estamos hablando que son dos reyes de general como Israel, dividido en dos reinos, Judá y Norte. Y ellos tienen un propósito con el rey de Siria. ¿Quién fue el primero que hace la alianza con Siria? O sea, el rey de Israel. Tengo que pongan mucha atención por los nombres y eso, ¿cierto? ¿En qué momento el rey de Israel, o sea, el rey Baasa del norte, ¿sí?, se hace aliado del rey de Siria? Estamos hablando de un rey pagano, ¿cierto? Entonces, la alianza que entre Israel, el rey de Israel y el rey de Siria, que se llama Ben-Hadad, se debió a que como continuamente el reino de Israel tenía siempre conflictos con el reino del sur, o sea, con el rey Asa, ¿sí? Ellos siempre vivían en conflictos por marcación de lo que son las fronteras o las tierras. A pesar de que se habían repartidos, ellos siempre tenían ese conflicto, pero el conflicto mayor era con el rey del norte para quitarle al rey del Asa. Entonces, el rey de Israel, que es el rey Baasa, se unió a Siria para poderse proteger o quitarle la tierra que lo que se llamaba en Ramá. Entonces, él era aliado. Ahí se presentó una situación en la cual este rey de Israel del norte se alió con Siria, un pagano. La segunda situación, ¿cómo pasa después? Resulta y sucede y acontece que el rey de Judá ahora pasa a ser aliado del rey de Siria. Entonces, nos habla la historia, la palabra, nos dice que el rey de Judá, o sea, Asa, ¿sí?, dice que cómo rompió las relaciones el rey de Siria con Israel y por qué propósito las rompió. Hablemos un momentico del rey de Asa, por ahí mientras tanto, ¿cierto? Sí, bueno, hablemos un poquitico del rey de Asa, que es el rey del sur, que se llama Judá. Asa dice que reinó 41 años. La palabra dice que este hombre hizo lo bueno delante del Señor. Él dice que quitó los sodomitas, dice que quitó los ídolos que los padres de él habían hecho. Dice que su madre se llamaba Maca y esta la quitó de ser reina porque ella había hecho un ídolo de acera allá en el templo. Y dice la palabra que aunque quitó los lugares altos, no quitó todos los lugares altos, dice que fue un hombre con un corazón recto delante de Jehová toda su vida. Acuérdese que este hombre reinó 41 años, es de los reyes que más tiempo reinó. En Primera de Reyes 15:16 nos relata que siempre estuvo en conflicto lo que es inicialmente el rey del norte, el rey de Israel, y siempre estuvo conflicto. El rey del norte reinó 24 años, el rey del sur reinó 41. El rey del norte de los 24 años nos dice la palabra que estuvo en conflicto con el rey del sur por 17 años, casi todo su reinado peleando contra el rey del sur. Y nos dice que una de las formas del conflicto de este rey, ¿qué suscitó ese conflicto? El saber que cuando estaba con el reinado del norte, el rey Baasa, él mandó a edificar, hacer una muralla en Ramá con la situación o con el fin de que el reino de Judá, el rey Asa, no pudiera ni entrar ni salir. Ese era el conflicto que tenían ellos para eso. Entonces, como el rey del norte, Baasa, se había
hecho el éxodo del rey de Siria para poderse llevar esto, resultó que salió más estratega o más pensante el rey Asa, en el cual dice que él tomó los tesoros del templo del Señor y aún los tesoros de la casa de él, la casa real, y dice que él fue y se los dispuso al rey de Ben-Hadad, que es el rey de Siria. Entonces el pagano se volteó, y todo por dinero, todo por plata. Él no respetó la alianza o el pacto, y eso nos lleva a pensar a veces cuando nosotros hacemos pactos, vínculos con los paganos, con los gentiles o no, cuando con la gente inconversa, cuando tenemos relaciones o cuando tenemos negocios con gente que no están ubicadas en la palabra. Y los que están ubicados en la palabra, bien, verdadera, ¿no? Firmes, porque hay muchos que tienen la palabra y sí, se ubican. Entonces, este rey Baasa del norte se había aliado, había tomado como alianza, como amigo, a un pagano, el rey de Siria, el rey Ben-Hadad. Entonces, vino el rey de Judá, Asa, y le dijo al otro, venga, yo tengo este tesoro, ahora yo necesito hacer alianza con usted, porque resulta que el rey del norte no me deja, está atacando y no me deja. Entonces el otro se vendió, y por consiguiente la palabra dice que este rey, el rey de Siria, fue a atacar a otras partes. No lo dice entonces dice que el rey de Siria, Ben-Hadad, envió a los príncipes de los ejércitos, y dice que este rey de Siria conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maacah y Doto, Cineret, y con toda la tierra de Neftalí. Entonces el rey Baasa, escuchando que el rey de Siria había ido a conquistar esa tierra, dejó todo eso, y por consiguiente tuvo libertad el rey de Judá, porque ya este hombre se había retirado del propósito en el cual no quería permitir que la gente entrara y saliera del rey del sur. Dice en segunda de Crónicas 16, 7, 9. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Con esta segunda de Crónicas vemos que cuando el rey Asa, el rey del sur, vino viendo la situación que su opositor, el rey del norte, había hecho, él, en vez de ir a buscar al Señor, dice que fue a buscar al sirio, al rey Ben-Hadad. Y todavía le dice el Señor, porque te apoyaste, si lo que eran los etíopes y lo que eran los libios no eran gente numerosísima con carros y mucha gente de a caballo, mas sin embargo cuando ellos entablaron una guerra, el Señor al rey Asa, el rey de Judá, lo había librado. El rey Asa sabía el poder que él tenía. Él lo había salvaguardado de la guerra que se le había venido y lo había podido ayudar a sacar adelante. Pero es ver la situación que su contrario, el rey del norte, él no le dio salida. Mas sin embargo, cuando tuvo las otras guerras, sí dio la salida y sí se apoyó en Jehová. Pero en este lado fue y buscó al rey Ben-Hadad para que lo ayudara a que derribara. Y el Señor le dice, locamente has hecho, lo cual a nosotros también como seres humanos nos pasa. Cuando vemos las circunstancias y las situaciones duras y fuertes, acudimos al enemigo, acudimos más bien
a un mundano para que nos ayude y nos tienda la mano, pero no a doblar nuestras rodillas para que el Señor sea el que obre en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué llevé el contexto del rey Ben-Hadad de Siria? Porque resulta que cuando uno lee los reyes de Judá y cuando lee los reyes de Israel, en este caso, Norte Baasa y Judá Asa, vemos que con Acab se presenta otra vez el rey Ben-Hadad, el rey de Siria. Y hasta yo dije, bueno, ¿y este cuántos años tenía para estar gobernando? ¿Cuántos años? Casi 65, 70 años. Imposible, ¿sí? Entonces resulta que como anotación de Google, de la historia que saca, dice que Ben-Hadad fue un nombre de varios reyes de Damasco, que fue capital de Siria. Ben-Hadad se alió con Baasa, rey de Israel, y se alió contra Asa, rey de Judá. Ahí fue cuando lo que le estaba diciendo, perdone, que el rey de Ben-Hadad se unió con uno, soltó el otro y después cogió el otro. Ese era el primer rey Hadad de Siria, le llamaban Ben-Hadad I, pero después apareció el otro que se llamaba también Ben-Hadad, que es en el cual estuvo en también una relación. Acab lo hizo con el rey Ben-Hadad de Siria, pero en la Biblia por lo general siempre dice Ben-Hadad de Siria, no lo dice Siria 1 o Ben-Hadad 1 o Ben-Hadad 2, y dice que ese se conoció como Bir-Idri o Hadad-Idri, que sería el segundo que estaba con el rey de Acab. Hasta ahí, ¿sí me entienden? No estoy enredada, no lo estoy enredando, yo estoy enredado. Sí, está bien, ¿cierto? Entonces, en Primera de Reyes 21 al 43, nosotros vemos que aparece Acab, rey del norte, ya en el Sena. Ya el rey de Baasa ya no está. De ahí pasaron dos reyes más que no tuvieron mucho tiempo en el reinado. Y ya no estaba tampoco el rey Asa, ya estaba otro rey. Con Acab funcionó, que era el rey del norte, funcionó acá, y con el rey del sur funcionó el rey Josafat, ¿sí? Pero había otra vez un amigo en común, el rey de Siria, ¿sí? Que se llamaba Ben-Hadad, pero en este momento dos. En este momento dos. Vemos la situación. Cuando vemos la historia de los reyes, vemos que tanto en el sur como en el norte, vemos que fueron continuas las guerras, constantemente, ¿sí? Vemos que el reino del norte llegó a la deportación y fue para la diáspora judía, y para el reino del sur, Judá fue el que retornó nuevamente al reino de Judá, ¿sí? Resulta que cuando estaba sometido el rey del norte, en este caso el rey de acá, al sirio, acuérdense que a lo último hizo pacto o alianza con el reino de Judá, ¿cierto? Entonces quedó subyugando el rey de Siria al reino del norte, o sea, en ese momento ya gobernaba el rey de acá. Y el rey acá estaba sometido en cierta manera al rey Ben-Hadad, pongámosle el 2. Dice la palabra que este rey, el rey de Siria, Ben-Hadad, le había ido a exigir al rey de acá que le entregaría, que le diera lo que es más oro, más plata, los hijos, muchas cosas estaban pidiendo para que él siguiera sometido a su reino, o sea, el rey Ben-Hadad II. Este hombre, después de estar exigiendo muchas cosas al rey de acá, vino y le exigió aún más. Ahí es donde vemos cuando en Proverbios 27:20 dice que el Seón y el Abadón nunca se sacian.
así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Este rey pasa cuando seres humanos, o en este caso estos dos reyes, tuvieron que hacer pacto con el enemigo, o con el pagano, o con el idólatra, porque entre más, entonces empezaron a pedirle. Cuando le pidió la primera vez al rey Acab, él vino después y ahora le exigió más al rey Acab. Pero fue cuando el rey Acab dijo, no le vamos a dar más. En Primera de Reyes 20:22 dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá por ti. Resulta que en la historia nos cuenta que como vino el rey Ben-Hadad II a exigirle más, vino guerra, el rey Acab, el Señor les permitió derrotar al rey de Siria, pero vino un profeta que el Señor mandó al rey Acab decirle que no tuviera temor, que se fortaleciera, ya había derrotado y que se fortaleciera, pero que se diera cuenta y mirara lo que el rey Acab iba a hacer, ¿sí? Y le estaba diciendo por medio de este profeta que ese rey asiria, Ben-Hadad II, que había sido derrotado, él volvería nuevamente a reunirse y vendría nuevamente a atacar a Acab, al rey de Acab, que es el rey del norte. Pero en lo que acabamos de leer dice el Señor que este profeta le dice, considere y mira lo que hagas. ¿Qué es lo que iba a hacer el rey Acab? Aquí el Señor le estaba advirtiendo desde ya al rey Acab que tuviera mucho cuidado con las decisiones que iba a tomar él como rey. Ahí es donde la palabra nos dice que aún la palabra no está en nuestra lengua, pero el Señor ya conoce nuestros pensamientos, ¿no? Y efectivamente la Biblia nos cuenta que el rey Siria formó un ejército, pero bien grande. Primera de Reyes 20:27, el ejército era bastante numeroso. Dice, Primera de Reyes 20:27, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. La situación que el Señor le estaba pintando al rey Acab de lo que iba a suceder cuando había derrotado por primera vez o había derrotado al rey de Siria y que dentro de un año se volvería a armar nuevamente ese ejército sirio, era demasiado grande y por eso le decía, consideren y miren lo que hagan. Pero el Señor ya le estaba diciendo ante la antelación, prepárate porque va a venir nuevamente el enemigo y va a arreciar de una manera impresionante contra ti. Y estamos hablando de que el Señor cómo le daba las oportunidades también a los reyes de Israel. Nosotros cuando leemos la palabra vemos que Acab fue un rey que el Señor le dio de muchas maneras la palabra para que él enderezara sus caminos y obedeciera, para que realmente fuera ese rey que el pueblo de Israel obedeciera, reinara sobre ellos y fuera un pueblo bueno. Pero vemos que acá de ninguna manera. Mas sin embargo el Señor con su infinita misericordia vemos que aún le manda profeta acá para decirle, pilas, ahí viene nuevamente el que tú derrotaste, sí, pero por mano del Señor y se va a reunir y ustedes se van a aparecer, como dice, dos rebañuelos, dos rebaños de cabritas, dice a comparación que dice que los sirios llenaban la tierra. Tuvo que ser impresionante cuando estos dos se toparon, se enfrentaron ante la situación, ¿cierto? Y como él le dijo el Señor, como el Señor les dijo, efectivamente el rey venció. El rey de Israel, o sea, acá ya en ese momento venció al rey de Siria. Pero también, ¿por qué lo venció? Vea el concepto que este pagano, si desde el punto de vista de él, como pagano, o como fuera del cuerpo del Señor o del pueblo de Israel, él creyó que al principio, cuando sometió al rey de Israel acá del norte, pidiendo y siguiéndole,
Él estaba sometido y él le entregó todo lo que tenía, pero cuando fue a pedirle aún más, fue cuando el rey Acab dijo, no señor, y él consultó y le dijeron, no vamos a hacer eso, y fue cuando el Señor le dio la promesa. Ese es el punto cuando nosotros a veces, o perdón, la gente del mundo cree que a veces nosotros los cristianos vamos y nos someten de muchas maneras, pero no sabemos el sentido por qué ellos se levantan también y se creen que son por la mano de Dios, por ellos mismos, perdón. Dice en Primera de Reyes 20:28, ¿por qué los entregó en las manos de acá? Por cuanto ellos dijeron esto. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La primera batalla que había tenido acá había sido en los montes. Y ahora iba atrás una situación, un panorama diferente. Entonces ellos daban por seguro de que ese Dios que ellos aún así estaban profesando, solamente era Dios para ciertas cosas. Y eso nos pasa a nosotros, que creemos que Dios solamente va a ayudarnos en ciertas cosas, que las circunstancias que nos rehace son tan grandes que vemos que Dios ahí no va a poder, que solamente Dios es para, digamos, lo espiritual y dejamos aparte lo económico, que Dios solamente es para la parte económica y dejamos fuera la parte laboral. O sea, vemos que solamente lo estamos ubicando nosotros como seres humanos en el pensamiento, nosotros en el lugar de nosotros, mas no le damos el concepto de que Dios es Dios de toda la creación. Bueno, nos relata los hechos que terminaron, la batalla terminó, dice la palabra que muchos murieron como 100, otros huyeron y dice que cuando huyeron un muro les cayó a 27,000 y mató a 27,000. Pero, oh sorpresa, que el que vivió fue el rey de Hadad II, ¿cierto? Ya el primero ya fue con el rey de Baza, ya ahí quedó. Ahora apareció por descendencia, por ubicación del pueblo de Siria, ¿cierto? Y resulta que este quedó vivo con unos siervos de ellos. Estos hombres le aconsejaron algo que habían escuchado. Primera de Reyes 20:31 nos dice, entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Entonces, ahí es donde, cuando te leí en Primera de Reyes 20:22, donde dice que fue mandó al profeta y le dijo, fortalécete y consideras y mire lo que vas a hacer. Considera y mire, por eso es que ya el Señor, antes de que suba la palabra a nuestra boca, Él ya la sabe, Él ya sabe lo que pasa en el corazón y en el pensamiento de nosotros y cuáles nosotros, como a veces tomamos un pensamiento, llamamos la película y le damos el final ya del libro, ¿sí? Cuando a veces leemos libros, o siempre tenías la costumbre, a veces por curiosidad, que uno leía la primera parte y una se iba a la segunda para hallar el final de las cosas sin leer el intermedio y todo eso. El Señor ya le estaba mandando con ese profeta que tuviera cuidado con lo que iba a hacer. Y efectivamente, acá dice que le perdonó la vida al rey de Siria, lo cual él no tenía por qué haberlo perdonado. Él tenía que haberlos exterminado a todos, a todos, a todos. Pero ¿por qué acá hizo lo que hizo? ¿Por qué lo tenía que haber perdonado si él había recibido una palabra de destrucción y había dicho, ojo, si cuando lo venció en la primera, quedó con vida y ese levantó nuevamente un ejército numeroso y fue y peleó, ¿por qué le tenía que volver a perdonar la vida? Si ese mismo no perdonó la vida, hubiera hecho otra vez lo mismo, volver y levantar un pueblo numeroso, un ejército, e irse nuevamente con él. Pero el pensamiento de acá iba más allá
de confiar en el Señor y de ver que había entregado al rey de Siria, siendo una multitud que, como lo acabamos de leer, llenaba la tierra, y ellos eran unos rebañitos de cabritas, ¿sí? Pero él en su pensamiento dijo, yo voy a hacer algo porque tengo algo ya más intencionado más adelante. Ya tengo un plan en mi corazón y en mis pensamientos. ¿A qué nos vamos? Hablamos de que en ese tiempo el rey Acab estuvo con el profeta Eliseo, Eliseo, pero también había una compañía de profetas y entre ellos una compañía del profeta Micaías, ¿cierto? Un siervo de Dios. Y este hombre le había dado una palabra, vámonos un momentico para Primera de Reyes 20:42. Le dio una palabra al rey Acab. Y dice así la palabra en Primera de Reyes 20:42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, el hombre maldito, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Había una circunstancia que iba a llevar la situación en que esa flecha de acá diera en el blanco. Acordémonos y recordemos que acá fue el que también mató por causa de su capricho, como instrumento también de Jezabel, de que mató a Nabot, los dueños de la viña, porque quería. O sea, acá era también una perlita de esas negras, ¿cierto? Porque había también hecho mucho mal para el pueblo de Israel. Permitió que su esposa llevara a la adoración y la idolatría de su pueblo de Israel, siendo él conocedor de quién era Dios. Porque los dos reinos eran conocedores de cuál era el Dios verdadero, ¿sí? Entonces viene el profeta Micaías y le dice, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Sabemos la historia de que Acab no congeniaba o no le gustaba mucho a Micaías. Micaías nos cuenta la historia que era un profeta que siempre le profetizaba cosas como él dice, cosas desastrosas, cosas que le amargaban la vida, por así decirlo. Él tenía, tomó como rey una compañía de profetas, que en la cual le profetizaban cosas que él quería escuchar, cosas que le endulzaban su corazón, sus oídos, y él se deleitaba en esas circunstancias, así a grosso modo, ¿cierto? Entonces resulta que en esa escena, cuando está como rey acá, del norte, aparece el rey del sur, que es Josafat. En ese momento no hay pugna entre ellos dos, son amigos, porque creo que si no estoy mal, ellos tienen vínculos en la parte de familiar de que Jezabel estaba unido, uno de los hijos de Jezabel, con el rey de Josafat. Creo que si no estoy mal la situación. Entonces, en ese momento no había problema. El rey nos relata la historia que el rey de Judá, que era Josafat, va con Acab y están charlando. Entonces él le dice, yo tengo tal ciudad y la tienen tales personas, vamos a ir a la guerra para ello. Cuando le perdona la vida al rey Ben-Hadad de Siria, ellos tenían una propiedad, ¿cierto? Un terreno o algo, pero ese le pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, allá pensando acá en sus pensamientos, deleitándose en todas las cosas que iba a hacer y todo eso, entonces le dice al rey de Josafat, y le dice, ¿tú me acompañas? Y él le dice, no, pues claro, voy donde usted quiere que vaya, más o menos a grosso modo, ¿cierto? Entonces, el rey de Josafat del sur le dice, trae a tus profetas, y si tenemos el permiso del Señor, nos dará la victoria. La palabra nos cuenta que vino y se trajo un montón de profetas que le profetizaron mentiras, ¿cierto? Y aún así, el rey Josafat del sur, él quedó no contento con la profecía, porque ese profeta malo le dijo que no hay problema, que subiera, que el Señor le iba a dar la victoria en las manos, ¿cierto? Y él le dijo, no hay otro profeta,
Y el rey de acá le dice, ayuno, pero que siempre me dice cosas malas, siempre me dice lo malo, nunca lo bueno. Pero el rey de acá sabía que era un profeta de Dios. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que él mandó a traer a Micaías y sabemos que el que lo traía le decía, di lo que están diciendo los otros, que se lo va a entregar en las manos de Dios, en las manos de él. Y nos relata la historia que el rey de acá se disgusta, ¿cierto? Pero el rey de acá, lo que le acaba de profetizar, porque el Señor dice en su palabra que muere el rey y los demás son dispersados, ¿cierto? Entonces, el rey sabía que la palabra de Micaías era real y verdadera, que los otros no. Pero lo que había en el corazón de acá era mayor. Acá utilizó la profecía mentirosa del hombre, la combinó con la profecía verdadera de Dios y quiso burlarse de los dos y sacar el mejor provecho. Lo que muchas veces nosotros como pueblo o tantas iglesias que vienen y profetizan mentiras o cosas que le endulcen el oído al ser humano y el ser humano se aferra a una palabra de acá cuando no es profecía de Dios y queremos a veces burlarnos de Dios o queremos hacer verdadero algo que es falso. En este momento acá estaba haciendo de las dos profecías, tomando, mezclando, adulterando una palabra profética verdadera que ya el Señor le había dicho, que la vida, por causa de haber dejado vivo al rey Ben-Hadad II, la vida de él le iba a costar, ¿cierto? Ahora sí, entonces, a grosso modo, Primera Reyes, lo que acabamos de leer, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahora, era una flecha que fue lanzada entre miles de flechas, la que dio en el blanco, y todo para cumplir la profecía que el Señor le había dado acá. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. ¿Un lanzamiento perfecto por el hombre? No. Fue un lanzamiento de hombre para que le cayera, ¿sí? Sabemos que en las historias de los vaqueros disparaban un montón de los flechas y mataban que quisieran, no era específico. ¿El hombre que lanzó la flecha tenía un objetivo? Sí, matar solamente al enemigo, no más. ¿El objetivo era específico? Sí, el rey. ¿Sabía quién era el rey? Debía deducirlo por la vestimenta, ¿cierto? Pero sabemos que Acab quiso engañarse, quiso burlarse también del enemigo y quiso burlarse de Dios. Primera de Reyes 22:30 dice la palabra, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. O sea, el rey de acá tomó un vestido común y corriente de cualquier soldado, y el rey de Judá, Josafat, sí se fue con los vestidos reales, ¿cierto? Había un vestido que lo reconocía como rey, si lo llevaba puesto, ¿no? Si no lo llevaba como puesto, pues hubiera pasado desapercibido para el enemigo en este momento que eran los sirios, ¿cierto? Como cualquier soldado. Y así a veces nos pasa al pueblo, a veces decimos cristianos a la secreta, ¿cierto? Que no nos ponemos los vestidos de santidad, no nos vestimos de una manera adecuada para no pasar desapercibidos al mundo. Queremos que el enemigo nos vea común y corriente para que las flechas no nos lleguen y no nos causen daños, ¿cierto? No queremos a veces ir a orar, ir a buscar a las personas, intimar con el Señor, porque sabemos que si lo hacemos, somos blancos fáciles del enemigo, porque lo que nos puede distinguir es la santidad. Y como le decía en la palabra a Pedro y al otro paciente, lo conozco, a usted no los conozco, ¿cierto? Porque sabía la santidad y la autoridad que estos siervos tenían.
Entonces, ¿cuál fue el plan que se le vino a la mente al rey Acab? Basándose en la profecía de Micaías y tomando parte de la profecía de los otros. Y todo para hacer la realidad en su reinado, fue lo que yo escribí, en el sentido de querer seguir gobernando. Entonces vamos a tomar 6 puntos. Primero, vestido. 2, instrumento. 3, objetivo. 4, distancia. 5, desplazamiento. Y 6, el propósito. Vestido. Sabemos que la palabra dice que nosotros tenemos que ir vestidos con la armadura completa en santidad. Efesios 4, 22 al 24. Nos dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que vestirnos? Con un vestido de santidad, de la cual nos distinga, por si vienen los ataques del enemigo, no tener temor, porque el Señor nos puede guardar, ¿cierto? Al rey acá la flecha le entró por las junturas. La juntura es la unión de las dos partes, y dice que era una distancia ínfima de las junturas, pero también era una distancia muy ínfima para ser visto por cualquier arquero experimentado. Fuera de eso, no sabía que este hombre era rey, porque estaba vestido como cualquier soldado. Entonces, por más que fuera la situación, no iba a ver por dónde iba a poner la flecha el arquero que lo iba a hacer. ¿Qué áreas de nuestras vidas pueden cubrir o debe cubrir nuestro vestido? Y estamos hablando, tiene que cubrir todas las áreas de la vida, porque si vemos que no más, como vemos a veces en las películas que los soldados tienen su coraza y todo eso, no necesitó tener, digamos, otras partes cubiertas, sino dio por medio de algo tan finito, tan delgadito, para comprender que así los dardos que el Señor puede permitir que el enemigo sea derrotado por cosas demasiado pequeñitas, o que nosotros podemos ser derrotados por el enemigo por cosas ínfimas en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:15 nos dice así. Entonces, este hombre cogió una profecía de Micaías, dijo, me la dio, a este hombre sí le creo que eso va a pasar, pero ahora yo voy a tomar de que los otros dijeron que íbamos a derrotar, voy a mezclar y simplemente hago de esta manera. Por eso el Señor le había dicho por medio de este profeta, mire, piensen lo que ibas a hacer, porque en la segunda, después cuando reunió esa multitud que llenaba la tierra, desde el momento en que él perdonó la vida, él ya estaba haciendo planes para lo que se iba a venir, un ataque del rey pero de Asiria. Entonces él ya estaba armando en su mente, en sus pensamientos, cuál era la trama que iba a llegar para decir, aquí yo soy el que reino, la profecía del Señor me libró de una muerte, pero cogí la otra profecía para hacerla realidad. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, entonces, ¿qué áreas? En 1 Pedro 1:15 nos dice así la palabra, sino como aquel que os llamó en santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas, cuerpo, mente y pensamiento, espíritu y alma. Se lo doy con citas bíblicas, no me voy a poner a parafrasear ni nada. No, unas áreas sí, otras no. Protección del cuerpo. 1 Corintios 6, 19, 20 nos dice así la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Qué otra área? Mente y pensamiento. Segunda de Corintios 10:5 nos lo dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entre mente y pensamiento, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué otra área debemos cubrir? Con una santidad total. Vámonos con el alma primero. Primera de Pedro 1:22-23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la otra parte de la vestimenta que tenemos que estar cubiertas? El Espíritu. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, estas son las áreas que tenemos santificadas, guardándolas, para que no venga la flecha del enemigo y por medio de una juntura nos derribe, nos saque del camino del Señor o nos debilite. El enemigo tiene un ojo clínico, sabe y se da cuenta quién está en santidad y quién no, y sabe de quién se está burlando de Dios y quién no, porque así como acá se estaba burlando de Dios, el enemigo también sabía que se estaba burlando de Dios, porque el enemigo sabía que Micaías era un profeta en santidad y era un profeta que siempre le daba la palabra que el Señor le mandaba, ¿cierto? Y nosotros a veces como seres humanos queremos burlarnos de Dios. Hechos 19:15 nos dice la palabra, pero respondiendo el espíritu malo, lo que le estaba ahorita preguntando, diciendo, digo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el enemigo sabe cuál es la junta, cuál es la separación pequeña, por la cual va a ingresar también el dardo en nuestras vidas. Así como el Señor ya había profetizado y usó un instrumento, usó un ser humano que ni ideas había hasta posibles, que él fue el que había matado al rey, pero lo usó. Segundo punto, habíamos dicho vestido, 1, vestido, 2, instrumento. ¿Qué instrumento? La flecha. Entonces, la flecha para el cristiano. En Isaías 49:2 dice, Él ha hecho mi boca como una espada afilada, y Él me ha escondido debajo de la sombra de su mano. Él me ha hecho saeta escogida, y me ha escondido en su aljaba. Saeta puede ser también una flecha, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que muchas veces tenemos una palabra, más adelante vamos de lo que es la distancia. Muchas veces, así como este centurión le dijo al Señor, porque estaba su siervo delicado de salud, a punto de morir, y este hombre sabía que Jesucristo era un siervo santo y que no podía entrar a casa de él, ¿cierto? Y él que le dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, tenemos, dice la que somos la sombra de su mano, él nos ha hecho saeta escogida y me ha escondido en su aljaba. Hemos de utilizar la palabra que el Señor nos da para enviarla, para que dé en el lugar exacto de aquel para el cual el Señor la envía. Pero estamos hablando, digamos, en este caso, el Señor usó a Micaías, el profeta Micaías, para enviar una palabra en el cual le iba a dar justo en medio de las juntas acá,
¿cierto? Pero es porque es una palabra con propósito enviada por el Señor para que sean cumplidos los propósitos de Dios. Muchas veces enviamos palabras para cumplir los propósitos de nosotros y el Señor no nos manda eso. Eso pasa con esas profecías de ciertas iglesias que empezamos, estuve en ellas, uno dice, empezamos a decir las cosas en las emociones y queremos utilizar esa profecía engañosa y que el Señor cumpla, pero no es propósito de Dios. Entonces, cuando somos saetas en las manos del Señor, es para cumplir no el propósito de nosotros, es para cumplir la palabra en nosotros, los propósitos del Señor en todo lo que va a lo último, cuando el Señor va a venir y va a establecer ahí sí ya lo último, su reino total, ¿sí? Ahora, esto es un instrumento de flecha por el cristiano. Podemos ser saetas, lanzas en la vida, en la mano del Señor, para ser lanzadas, para ayudar a otros o para derribar lo que el enemigo haya levantado. Pero también el enemigo puede usar esas flechas. Efesios 6:16. Dice así la palabra: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Salmo 91:5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. ¿Y qué estamos recibiendo hoy en día? ¿Cuántas saetas, cuántas flechas, cuántos dardos estamos recibiendo del enemigo? ¿Y cuánto pueblo de Dios estamos angustiados por la situación que está viviendo nuestra amada Colombia por causa de un hombre que no tiene temor de Dios para nada? Que no ha pensado sino en destruir y derribar y dañar a una nación. Entonces vienen los dardos del enemigo, viene el acoso del enemigo y está entrando por las junturas, porque el enemigo conoce cuáles son las debilidades, conoce si estamos en santidad, conoce si tenemos fe, conoce si leemos palabra, conoce si oramos, conoce si tenemos intimidad, conoce si realmente tenemos una fe en el Señor. Entonces él va a lanzar los dardos, va a lanzar la flecha, va a lanzar la saeta en la cual va a entrar por medio de esa juntura en nuestras vidas, en nuestro corazón, y va a minar nuestra fe, nuestra confianza, en nuestra esperanza en el Dios verdadero. ¿Se imagina cuando nosotros leemos esta parte que lo que acabamos de decir, que el Señor dice, pero no te preocupes, van a ser dos rebañitos que son como pueblo de Israel acá, y los otros llenaban la tierra? ¿Qué pensaría este hombre acá, a pesar de que estaba con Jezabel y todo? ¿Qué pensaría cuando vio esa multitud? Y hoy en día nos ponemos a pensar qué estamos pensando nosotros como cristianos cuando vemos la situación que se está presentando, la multitud en toda la tierra, en este caso la multitud a todo nivel Colombia, y nosotros unos rebañitos. ¿Sí? ¿Cómo estamos pensando la situación? No temerás el terror nocturno. Bueno, antiguamente y hoy en día todos las flechas hoy se utilizan más como deporte, las ballestas y todo, ¿no? Pero eran instrumentos de guerra y en esa época, pues, cada día se iban transformando más y el propósito de ellos era enfocados en lastimar al oponente de una manera dura y cruel, porque sabemos que tenía una punta, al clavarla y al sacarla desgarraba todo lo interior, ¿sí? Para ello. El hombre cada día ha sido más creativo y el enemigo usa ese instrumento para llegar a la finalidad de algo mayor. Y todo eso va pues a la cuestión del pecado, porque eso sabemos que son armas que dañan la parte física, pero sabemos que hay armas que van a dañar la parte espiritual, van a dañar al ser humano espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos dos textos estamos viendo la situación de que viene el enemigo con una flecha, las atracciones del mundo, las circunstancias que nos rodean, los anhelos que a veces como seres humanos tenemos, queremos conseguir y obtener y ser partícipes. Tomamos la profecía de Micaías, una profecía verdadera, la juntamos con la profecía del mundo, juntamos querer estar en la santidad, buscar las cosas de Dios y queremos estar viviendo en las cosas del mundo y queremos vestirnos de un vestido que el enemigo no nos toque porque estamos violando la santidad de Dios y queremos ocultarnos y engañar también al Señor de que estamos haciendo lo correcto cuando Él conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Dios no puede ser burlado. Tercer objetivo, o tercero, 1, vestido, 2, instrumento, 3, objetivo. ¿Cuál era el objetivo según lo que vemos? Era el rey acá, ¿cierto? El rey. Los sirios tenían que matar al rey y se tenía que cumplir la profecía de Micaías. Al matar al rey, su pueblo se iba a dispersar, su pueblo retornaría, como nos cuenta la palabra, a sus casas, ¿cierto? Entonces, el objetivo de nuestro Padre, de nuestro Salvador, el del Rey de Reyes, que quiere que todos sean salvos, pero la misma palabra me dice que no todos quieren, ¿sí? No todos quieren venir al arrepentimiento. El enemigo quiere arrancar la semilla que ha puesto en nosotros, en nuestras familias, en nuestro pueblo. El objetivo, nosotros, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras generaciones, porque muchas veces se saca una generación, una familia, un hijo, y ya sabemos la circunstancia de lo que puede suceder muchas veces. Entonces, 1, vestido, 2, instrumento y 3, objetivo. 4, distancia. Los arcos de las guerras antiguas podían disparar flechas a distancia de entre 150 y 200 metros. ¿Y con qué tipo de arco? Y también sabiendo la habilidad del arquero. Pero nosotros vemos que el Señor no necesitó tener un arquero experto para lanzar una flecha que diera en la juntura del rey Acán. Solo necesitó el instrumento y lo hizo con el propósito que el Señor enviaba para que se cumpliera la profecía que él le había dado a Micaías con respecto a Acán por la desobediencia de que había dejado vivo al anatema cuando le había dado una orden de exterminar completamente al rey de Siria, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el Señor tomó un instrumento del enemigo, lo usó para que si recordamos ahorita anteriormente, cuando el Señor le dijo a Acán que él entregaría a los sirios, ¿y por qué fue? Porque era un Dios de montes y no era un Dios de valles, ¿cierto? Y dése cuenta que el Señor todo lo que hizo para entregárselo en las manos del rey Acán, ¿cierto? Pero entonces ahora el Señor, de ese instrumento, anatema, que él dejó vivo, él usó un arquero, era un pagano o era de otro pueblo, ¿cierto? Usó la flecha. Este hombre mínimo diría, yo lo veo, que si nos recordamos en la historia, se acercaron al rey de Josafat y cuando él empezó a gritar y todos se dieron cuenta que no era el rey Acán, ¿cierto? Era el rey de Judá, el rey Josafat, y se fueron. El que lanzó la flecha no tenía ni idea que le cayó al rey Acán. La Biblia no lo relata y yo creo que ese pobre tampoco pudo entender y comprender que ese instrumento que él lanzó
era el que iba a cumplir la profecía para el cual el Señor había tomado esa flecha. Hace como unos 5 o 6 años, hay veces que cuando van a traer flechas parte del enemigo con propósito, uno tiene que mirar de verdad, ¿cierto? Tuve un sueño como 5 o 6 años con mi jefe, el de la oficina, y resulta hay un conflicto mucho entre ellos como hermanos y son aparte de sus socios. Y resulta que en ese sueño estaba parada esa persona al frente mío. Yo estaba en el medio y él estaba atrás. Y en ese sueño vi que ella cogió un mazo de esos que vienen con cadena y bola con pullas. Y él ya cogió y en el sueño la lanzó. Y a mí me pasó, sentí silbando de una vez. Yo me alcancé a correr y la bola pasó y mi jefe estaba atrás bien y también él se corrió y le pasó derecho. En ese mismo sueño como secuencia, esta señora cogió una flecha y la lanzó. Una lanza larga, la lanzó. En esa sentí que me pasó hasta en el sueño y yo dije, uy, estaba cerquita, pero pasó silbando y me volteé y a mi jefe le pasó derecho también, no le afectó. Y en ese tercer instrumento, en el tercer intento, ella lanzó una flecha. Yo me alcancé a retirar y siento un silbido como si fuera de verdad, pero a él le llegó y le cayó acá, en el corazón. Y si vemos ahí las películas que cuando se esparce un virus y le empezó como por las venas, todo esto aquí se le empezó a poner negro y le cogió aquí todo negro y negro y negro. Ahí acabó el sueño. Y yo, raro, bueno, al otro día, 2 días le conté el sueño a mi jefe. Y yo le dije, jefe, tuve este sueño. Yo le dije, pero tenga cuidado. Se me vino sinceramente porque no soy de sueños así. Tenga cuidado porque van a venir muchas palabras de ella que le van a afectar su corazón y lo va a llevar a tenerle odio y rencor, porque ha sido mucha la pugna con ellos dos, o ella contra él. Entonces, esa flecha le llegó a él, una flecha en el sueño física que podía hacer, pero esa flecha le llegó en el corazón y le empezó a invadir su cuerpo. Yo le dije, pilas, ¿dónde está? Mi jefe, ¿cómo se llama? Tenga cuidado, porque le van a venir palabras a él, de ella a usted, que lo van a herir mucho, y eso a usted lo va a poner mal. Entonces tenga cuidado. Entonces muchas veces las palabras, ¿se acuerdan de unas prédicas que la pastora decía de las palabras? Cómo la palabra puede entrar, cómo la juntura o la flecha que lanza el enemigo en nuestras vidas, cómo puede entrar en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y cómo puede invadir realmente nuestro ser y nos puede derribar. Y así vemos lo que está pasando hoy en día con Colombia. Cuántas flechas ha lanzado el enemigo y cuántas junturas delgaditas están entrando y penetrando en nuestras vidas. Y dése cuenta, cuando el Señor dice, pilas con lo que vayas a hacer, ¿cierto? Porque acá, ¿por qué lo dejó con vida? ¿Por qué él no obedeció la palabra de Dios? Si tenía la oportunidad, el hombre se le puso como bandeja de plata. Acudió a un pensamiento que ellos dijeron de que ellos eran buenos y podían perdonar la vida. Pero esas emociones lo llevaron a él, pero también porque él ya tenía otro plan en su corazón. Y sabía que ese ejército era numeroso y que lo iba a poder defender del rey de Asiria. Y que los planes no le salieron como él pensaba. Cuando los propósitos de Dios se cumplirán. Entonces, una distancia. No necesitó el Señor un experto para ello, ¿cierto? Y muchas veces conocemos la historia de Eliseo, en la cual con el rey, también otro rey, golpea que Eliseo está para morirse y llaman al rey y él golpea solamente una vez y él dice, ¿por qué no golpeaste tanto? Van a seguir en guerra, van a venir en todos ellos. Cuando nosotros cogemos la palabra en nuestras manos, cuando no la accionamos, en el momento en que el Señor la envíe, cuando es palabra de Dios, no va a alcanzar la distancia que el Señor va a querer que alcance, por nuestra duda, por nuestra falta de fe
por no creer que esa palabra que el Señor nos dio va a hacer efecto, ya sea para bendición en esa persona, o ya sea para exhortación, o ya sea para que el Señor realice el propósito que tiene cumplido para que esa palabra se haga en nuestras vidas. También mandará palabras el enemigo en los cuales a nosotros nos van a afectar bastante, ¿cierto? Isaías 55:11 dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dese cuenta que fue prosperada que en el fallecimiento de este. Él mandó la palabra por medio de Micaías y nunca volvió vacía porque tenía que efectuarse usando el instrumento de un contrario para llevar a cabo el propósito que el Señor había dado mediante la palabra de Micaías. El enemigo también va a evitar que se cumplan los propósitos en nuestras vidas. También va a lanzar las flechas como lo hemos venido o les he venido diciendo. O sea, queremos ser arqueros con excelentes habilidades, pongamos a funcionar los dones. Para que esas flechas o dardos cumplan el propósito de Dios, que seamos ese instrumento en la cual la flecha llegue a la distancia que pueda, para que el objetivo que se dé se pueda realizar en la vida de cada uno de nosotros o donde el Señor la envía. Quinto, dijimos, vestido, instrumento, objetivo, distancia. 6, desplazamiento. El desplazamiento de esta flecha pudo ser recta hacia arriba con curvas. ¿Cuántos estamos bien parados en la palabra, bien cimentados? ¿Cuántos, para cuándo es el momento de enviar la palabra? ¿Cuántos en oración? ¿Cuántos para liberación? O sea, podemos enviar la palabra y ella dará la curva, dará lo recto, dará la distancia. Si confiamos que el que sostiene nuestra mano, como lo hizo Eliseo con este rey, que le sostuvo la mano y le lanzó, ya después él la lanzó fue con sus propios propósitos, con sus propios pensamientos. Cuando lanzamos la palabra para una oración, para lo que el Señor disponga para cumplir el propósito de Dios, cuando dejamos que Él sostenga nuestras manos para lanzar esa palabra, la distancia, la curva, la línea llegará dando en el objetivo que es. Y sexto, propósito. ¿Qué propósito tiene una flecha? La de herir, sufrir, hacer sufrir y de hasta quitarle la vida al ser humano. La flecha en las cosas del Señor. Zacarías 13:9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Cuando el propósito de Dios es llevarlo a poner en un horno, como la palabra dice, que nos va a probar como el oro y la plata, la palabra dice que se probará y que a lo último dirá, pueblo mío, y el pueblo dirá, Jehová es mi Dios. Cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones en nuestras vidas, confiaremos y entenderemos que Él es nuestro Dios. No hay circunstancias que están pasando en la empresa y he visto la mano de una manera de Dios en que yo voy a la azotea y me pongo a orar y yo le digo, Señor, solo tú abrirás, no hay nadie más. Hombre no hay hombre, ahí eres tú, pero ahí es la fe, qué tan protegida estoy, qué tanto vestido me he puesto para que las flechas del enemigo no entren por la juntura y me hagan debilitar, caer, sopesar, dudar, desconfiar de que la victoria es de Dios, no es mía, ¿sí? El propósito de esa flecha en las manos del enemigo. Juan 10:10, más conocida.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La flecha que manda el enemigo es para matar, destruir y sacarnos del propósito y de los caminos de Dios. Pero el Señor manda la palabra para él, como le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Ahora, la profecía que el Señor envía acá por el profeta Micaías se cumplió de muchas maneras. El Señor le habló a este rey de muchas maneras. Acá vio el poder de Dios, su palabra cumplida todo el tiempo que él gobernó también. ¿Tenía que dudar acá? No. ¿Debía de temer acá de la palabra que le estaba enviando por Micaías? Sí, y mucho. ¿Debía haber obedecido cuando tenía que haber exterminado completamente al rey y a todos los sirios? Sí. ¿Tuvo la oportunidad? Sí. A pesar de que el Señor, a pesar de que este hombre había derrotado a los sirios, se le vino y todavía ese Señor se lo pasó como bandeja de plata y él pudo hacerlo y no lo hizo. Solamente pensando en qué, en los planes de él, pero no en los propósitos de Dios. Acá pensó en lo que él iba a hacer más adelante, porque sabía que como pueblo de Israel, lo que se le iba a venir, los asirios. ¿Y qué es lo que después vino? La diáspora, completamente las 10 naciones. Entonces, él no pensó que ese propósito de Dios era el que le servía a él. Él pensó que el propósito, las intenciones de lo que él creía que era la mejor manera, era lo que iba a funcionar. ¿Tuvo la oportunidad? Sí, pero se cumplió la palabra de un Dios verdadero. Hebreos 10:31 nos dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y con Acab fue así. Mas sin embargo, el rey David decía: es mejor la misericordia, es mejor caer en las manos de un Dios verdadero que en la justicia y en el juicio de Dios. Pero aquí, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y podemos demostrar que horrenda fue la situación en la cual Acab cayó, porque hizo todo lo que pudo a su alcance humanamente y simplemente se desvió del propósito de Dios para cumplir los propósitos de él. La flecha de Acab le llegó en el tiempo que el Señor lo hizo y tomó el instrumento que menos pensó. Nosotros podemos ser instrumento en el momento, en el terreno, en la hora, en la circunstancia que a veces nosotros menos pensamos que vamos a hacer ese instrumento para que la flecha que el Señor mande ayuda en otros, se va a usar, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no tenemos disponibilidad, por así decirlo, o no vamos preparados con la flecha para lanzarla, para que el Señor haga la obra en algún otro ser humano o en el pueblo del Señor. La flecha de acá el Señor usó como instrumento a un pueblo pagano. De nosotros depende qué flecha queremos ser en las manos de un Dios verdadero, con la palabra de verdad, de santidad, vestidos con santidad, o queremos ser esa flecha usada del enemigo para derribar a otros cristianos o otros en el pueblo de Dios. Esta sería la palabra que les traje, la enseñanza. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre eterno y soberano, Dios de la creación, bendito y alabado sea tu nombre. Grande y maravilloso eres tú, Dios poderoso y Dios eterno. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por la misericordia, la gracia y el amor que cada día nos brinda, soberano Rey. La oportunidad que nos dan de conocerte, Señor, y la oportunidad que nos dan, Señor, de ser instrumentos tuyos. Nos dotas, nos das ya, Señor, las herramientas y las armas, Señor, figuradas a través del Espíritu, de los dones del Espíritu, para que cada dardo y cada flecha, Señor, se envíe a la distancia, en el tiempo, en el lugar adecuado, Señor, para que se cumplan los propósitos tuyos, no los nuestros, bendito Rey. Porque los propósitos de nosotros siempre van mezclados, Señor, con nuestros deseos o anhelos o situaciones que no llevan, Señor,
a que el cuerpo de Cristo sea edificado, bendito Dios. Gracias una vez más, Señor, por este día. Llévanos en bendición, guárdanos, Señor, de todo ataque del enemigo, bendito Dios, y que sea finalizando esta semana, Señor, en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.